Para dar inicio a este estudio, primeramente debemos tener bien en claro que el libro de Apocalipsis es un libro que pertenece al género apocalíptico. Asimismo, también es un libro escatológico, y es por esa razón que solo lo podremos interpretar en ese contexto. De igual manera, debemos respetar todo lo escrito en este libro. Mantendremos una interpretación abierta para el tiempo por el cual fue escrito este libro, el tiempo actual. Entonces, a continuación, veamos que Juan interpreta las visiones desde su propia situación histórica. Mediante la palabra de Dios, sabemos que todas las potencias que ejercen poder sobre este mundo y que a su vez han causado tanto dolor a la humanidad, serán derrotadas ante el inminente reinado mesiánico de Dios en este mundo. Por tanto, a continuación entraremos a tratar lo siguiente, lo que es y lo que estamos viendo y lo que sucederá pronto. Primero, la palabra de Dios nos revela los signos de los tiempos. A continuación, veremos algunos puntos importantes sobre estos signos de los tiempos. Primer punto, la interpretación de los signos de los tiempos. Las Sagradas Escrituras tienen el propósito de dejarnos al descubierto el desenlace final de la historia, y eso lo podemos ver en el libro Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Como podemos ver, si Dios no toma la iniciativa, la mente humana nunca hubiera conocido las fuerzas que mueven el mundo. Asimismo, también vemos que la profecía estaba oculta para ser revelada hasta el final de los tiempos de la historia, y eso lo podremos ver en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 4. Nos dice la palabra del Señor. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Como podemos observar, las palabras de la profecía quedaron selladas de manera que no hay capacidad humana para que las puedan entender. Si vemos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 29, versículo 11, nos dice la palabra del Señor. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual, si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Actualmente, en los tiempos donde la higuera, que es el pueblo de Israel, ya ha reverdecido, nos encontramos en el tiempo de principio de dolores. La palabra de Dios nos ha revelado cómo ha de ser el final de los tiempos. Veamos por favor en el libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Asimismo, podremos apreciar también que el apóstol Pablo nos da testimonio del misterio revelado, y eso lo podemos ver en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 5. Nos dice la palabra del Señor. Dios no se lo reveló a las generaciones anteriores, pero ahora por medio de su Espíritu lo ha revelado a sus santos apóstoles y profetas. Como se puede ver, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, tiene la revelación y no debe de ignorar lo que está aconteciendo actualmente en el mundo entero, en el cual estamos viviendo tiempos muy difíciles y cada día que pasa la humanidad va de mal en peor, y eso no va a mejorar, al contrario, cada vez será peor. Las pestes, el hambre, las guerras y rumores de guerras, los terremotos. Al final, todo esto que está ocurriendo en la actualidad es porque la profecía tiene que cumplirse. El 65% de toda la Biblia son profecías. Ahora, en cuanto a los últimos tiempos, podemos apreciar que ya todas las profecías de la Biblia en cuanto al regreso de nuestro Señor Jesucristo por su pueblo ya se han cumplido. No quedan más profecías por cumplirse. Nuestro Señor Jesucristo ya está a las puertas de venir por su iglesia, su pueblo santo escogido. Ahora, en cuanto a los esquemas religiosos prefijados, podemos notar que ciegan la revelación. Veamos por favor lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículos del 55 al 57. Nos dice la palabra del Señor. Cuando sopla viento del sur dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes,
¿por qué no pueden decir por ustedes mismos lo que es correcto? Como podemos observar, todos ellos debieron entender que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías anunciado por los profetas. Segundo punto, el propósito de la revelación desde su contexto histórico y el mensaje para la Iglesia en la actualidad. Primero, para comenzar, debemos tener presente que el libro del Apocalipsis surge en un momento crucial en la Iglesia del primer siglo. Nuestro Señor Jesucristo personalmente lo anunció para que los cristianos no ignoraran los acontecimientos que habrían de suceder muy pronto. Veamos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículos del 27 al 29. Nos dice la palabra del Señor: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El momento de crisis llegó con el emperador Domiciano, pues exigía que todos los habitantes del imperio rindieran culto y adoración al emperador. Patmos era una pequeña isla rocosa en el mar Egeo. Este se hallaba a unos 80 kilómetros de la ciudad costera de Éfeso, en el Asia Menor. Ahora, por favor, veamos por medio de las Escrituras Sagradas en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Nos dice la palabra del Señor: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La iglesia del primer siglo estaba afrontando una persecución severa, pues podemos notar que casi todos los creyentes eran social, política y económicamente víctimas del sufrimiento por causa de esa persecución en todo el Imperio Romano. Algunos cristianos habían sido asesinados por causa de su fe. Así también, como podemos apreciar por medio de las Sagradas Escrituras, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos porque no quiso dejar de predicar la palabra de Dios. Segundo, debemos tener presente que el libro de Apocalipsis tiene la finalidad de transmitir fe y esperanza en un momento de crisis. Veamos por favor a continuación en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Asimismo, podemos ver a través de las Sagradas Escrituras que la muerte física es el inicio de una nueva vida espiritual, ya sea para salvación y vida eterna, o condenación y muerte eterna. Por tanto, lo que es verdaderamente importante es que nosotros como iglesia estamos en Cristo. Veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Juan capítulo 3 versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tercero, también podemos notar que la iglesia se encuentra atemorizada por todo lo que estaba sucediendo y viviendo humanamente hablando. Si vemos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en 2 Corintios capítulo 4, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Además, el momento nos dice que estamos próximos a reunirnos con nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tercer punto, ¿cuál es la esperanza para aquellos que no están en Cristo? Primero, tenemos que entender que no hay esperanza de vida, pues lo que les espera es una condenación eterna, y eso lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 18. Nos dice la palabra del Señor: El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ahora vemos que mientras una persona tenga vida, puede tomar una decisión.
Nuestro Señor Jesucristo ya hizo la obra completa de redención. Ahora le corresponde a la persona aceptar o no ese regalo de la salvación por fe en nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Segundo, entendamos que el corazón humano sin Jesucristo está lleno de odio, orgullo, lujuria, envidia, avaricia, entre otros. Es por ello por lo que no busca a Dios. Veamos por favor con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 9, versículos del 20 al 21. Nos dice la palabra del Señor. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro, plata, bronce, piedra y madera, ídolos que no pueden ni ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Tercero, debemos tener en cuenta que las grandes potencias económicas del mundo en algún momento van a colapsar. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Sofonías, capítulo 1, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: ni su plata ni su oro los salvará en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será devorada por el fuego de su celo. Él dará un final aterrador a toda la gente de la tierra. El dinero como tal va a perder su valor adquisitivo, pues no se podrá comprar nada. En el libro de Santiago capítulo 5 versículos del 2 al 3 nos dice la palabra del Señor: vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Segundo, las fuerzas del mal que han cabalgado en la historia de la humanidad. A continuación, veremos algunos puntos importantes sobre esta segunda parte. Primer punto, el apóstol Juan recibe la revelación de lo que va a suceder en el transcurso de la historia. Veamos con atención lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Primero, llega el momento de revelar lo que estaba oculto, lo que estaba reservado para el tiempo final. La puerta que se abre es símbolo de revelar los misterios no conocidos. Veamos lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos del 26 al 27. Nos dice la palabra del Señor: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Segundo, en esta parte, Dios Padre con el misterio sellado hasta este momento. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Nos dice la palabra del Señor: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Le es entregado al Cordero de Dios, esto es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el indicado y el único digno para abrir los 7 sellos y revelar la historia que habría de venir sobre toda la humanidad. Veamos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 5, versículos del 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor: y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Segundo punto, simbología de los 4 jinetes del Apocalipsis. A continuación, veremos a detalle la simbología de estos 4 jinetes, los cuales nos hacen mención en el libro del Apocalipsis.
Asimismo, los 4 jinetes representan las 4 bestias, las cuales han dominado al mundo entero a través de la historia, según el libro de Daniel capítulo 2 y capítulo 7. Primero, aparecen en escena el caballo blanco. Este tiene un arco y una corona, el cual simboliza la fuerza y el poder del imperio. Es la mentira disfrazada. Este caballo blanco representa al anticristo, el cual vendrá y engañará al mundo entero haciéndose pasar por Dios. Del mismo modo, debemos tener mucho cuidado de no confundirnos con el jinete del caballo blanco, el cual nos hace mención en el libro de Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí el que monta este caballo blanco sí es nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Segundo, aparece en escena el caballo rojo, el cual tiene una espada grande. Este simboliza el mismo imperio que lucha en camino de muerte con su deseo de poder, quitando la paz de la tierra, causando que se maten los unos a los otros. Esto lo explicó nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos capítulo 13, versículo 8. Nos dice la palabra del Señor: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. Tercero, aparece en escena el caballo negro, el cual tiene una balanza simbolizando una hambruna a escala global, la medida de trigo simbolizando el hambre, así como el aceite y el vino, solo estaría al alcance de las personas ricas o poderosas. Cuarto, aparece en escena el caballo amarillo, simbolizando la muerte, todos los problemas ocasionados por los jinetes anteriores, representando de esta manera el hambre, las guerras y las pestes, desembocando finalmente en la muerte. Tercer punto, la súplica de los mártires asesinados a causa de Jesucristo. Si vemos con atención lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 10, nos dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Primero, la historia no está determinada por el poder político, sino por Dios. Veamos con atención lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 24 al 25. Nos dice la palabra del Señor: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Segundo, los sistemas políticos y económicos del mundo van a colapsar, pues se desplomarán por el accionar de Dios, y eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 15 al 17. Nos dice la palabra del Señor: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Asimismo, los poderes del mal simbolizados por los 4 jinetes del Apocalipsis serán destruidos con el poder de Dios, y eso lo veremos en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 44. Nos dice la palabra del Señor: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Por tanto, podemos ver cómo Dios toma el control de todo este mundo, destruyendo así a las fuerzas de poder que gobernaron y se aprovecharon, utilizando el poder para servirse de los más débiles. Como conclusión, podemos ver que el mensaje apocalíptico es la revelación de la historia y su desenlace final, donde vemos el derrumbe de todo el control y gobierno del anticristo, el cual dominará el mundo entero.
Lo que la iglesia está viviendo en este momento nos lleva a entender que el día de la victoria final está por llegar, pero Dios no desea que sus hijos pasen por todo esto, ya que nosotros no fuimos puestos para ira, y eso lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 9 al 10. Nos dice la palabra del Señor: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Acerquémonos a Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Este mundo, tal como lo conocemos, ya está llegando a su fin y pronto entrará en escena el anticristo. No obstante, antes que todo esto suceda, la iglesia, el pueblo santo de nuestro Señor Jesucristo, será arrebatada de este mundo. Actualmente todavía estamos en el tiempo de la gracia, pero este tiempo ya está llegando a su final. En la palabra de Dios nos dice claramente en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios te está esperando. Compartamos este mensaje con personas que aún no conozcan a Dios. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Ayúdanos también para que podamos mantenernos siempre alertas y vigilantes hasta que usted venga por nosotros. Ayúdanos también, oh Dios, para que podamos llevar este mensaje de salvación a personas que aún no te conocen, oh Dios. Asimismo, también te pedimos que nos ayude para que podamos seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.